Hola hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Una vez más, hermanos, estoy contento de estar aquí con ustedes por medio de internet, trayéndole la palabra del Señor como lo hacemos de costumbre cada miércoles. Gloria a Dios. Así que hermanos, vamos a prepararnos, hermanos, en esta tarde, hermanos, para escuchar la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que les saludo, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero se encuentren bien, que yo y mi familia estamos bien, muy bien, gracias a Dios. Así que hermanos, vamos a orar, hermanos, antes de entrar, hermanos, en la palabra del Señor, hermanos, para esta tarde. Y vamos a dejar, hermanos, que el Espíritu Santo sea el que ministre a nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Así que hagámoslos todos juntos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, en esta tarde. Gracias porque nos da la oportunidad y el privilegio, Señor, de poder, Señor, compartir tu palabra, Señor, y Señor, que la podamos, Señor, poner por obra en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, yo te pido que en esta tarde tú me uses, Señor, que tú me unjas y que esta palabra, Señor, pueda ser, Señor, de bendición, Señor, para cada uno de aquellos, Señor, que le escuchan y que puedan ponerla por obra en sus vidas. Yo te doy muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues vamos a seguir, hermano, hablando, hermano, sobre las cosas, hermanos, que Dios quiere que nos abstengamos de ellas. Amén. Como el domingo pasado les prediqué acerca de Halloween, ¿verdad? Lo que significa Halloween. Amén. Y las cosas que no debemos de participar nosotros. También ahora en esta tarde, hermanos, yo quiero, hermanos, seguir con este tema y yo quiero hablar en esta tarde sobre un punto muy importante y este es: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Gloria a Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 11 al versículo 12. Y de ahí vamos a estar tomando, hermanos, el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a leerlo todos juntos. La palabra del Señor nos dice así: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Como podemos ver aquí, hermanos, en esta carta, hermanos, que les escribe, hermanos, el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, hermano. Aquí el apóstol Pablo, hermano, exhorta a los creyentes de la iglesia a vivir como hijos de luz. Y les dice, hermanos, que los cristianos no deben participar en las cosas de las tinieblas, como nos dice aquí en el versículo 7. Y así como no deben, hermano, también identificarse con la maldad y que también deben reprender las obras del mal. O sea, hermanos, el cristiano vive en la luz, no vive según la oscuridad, hermanos, que lo guiaba a su vida antes mientras estaba en el mundo. Por eso, hermanos, el cristiano no puede ser, hermano, participante en lo que hace la gente del mundo. La luz, hermanos, no puede tener comunión con las tinieblas, de ninguna manera. O sea, participar en las obras infructuosas, hermanos, de las tinieblas, es estar conectado con la maldad, es tomar parte de las obras del pecado, o sea, de las obras de las tinieblas. Los cristianos, hermanos, tienen, hermanos, que reprender, hermanos, que reprochar, hermanos, las obras de las tinieblas. No es suficiente solamente con decir, me alejo de la maldad y no participo de ello. También debemos manifestar, hermanos, que estamos en contra de estas cosas. El mensaje, hermanos, es muy claro para todos los creyentes. Como imitadores de Dios, que nos enseña en el versículo 1, vivan de tal manera a que le agraden a Dios, siendo cuidadosos de no participar de las costumbres mundanas, más bien reprenderlas. También, hermanos, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 14 al versículo 16, si leemos allí, hermanos, la palabra del Señor nos dice así:
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que hoy llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En esta tarde, hermanos, yo quiero hablarte de varios puntos, hermanos, muy importantes, hermanos, sobre este tema, hermanos, de no participar en las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. El primer punto, hermanos, importante, hermanos, que yo puedo ver aquí, que yo quiero compartir contigo es, hermanos, el que dice en Efesios capítulo 5, versículo 6 al versículo 8. Mire lo que dice la palabra del Señor allí, hermanos. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz. En el Señor andad como hijos de luz. Muy claro, hermanos, aquí podemos ver, hermanos, a lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, aquí a la iglesia de Éfeso, hermanos. Les dice claramente que nadie, que no se dejen engañar de nadie con palabras vanas, hermanos. Amén. Así que podemos ver, hermanos, que aquí nos enseña que porque antes nosotros éramos tinieblas, amén, antes cuando no conocíamos al Señor, pero ahora dice que conocemos al Señor, ahora somos luz. Y el Señor dice, andad como hijos de luz. O sea, no participar en las obras de las tinieblas. Amén, que es la oscuridad. Con ellos aquí, hermanos, se refiere a aquellos, hermanos, que se niegan, hermanos, a vivir imitando a Dios en su andar práctico. Y como lo vimos, hermano, en el capítulo anterior, llamando, no debéis vivir como ellos viven. Esto es porque, hermanos, el andar, hermanos, de una persona, de otra manera que no sea en amor, es andar, hermanos, que va en contra de Dios. Y las personas que no tienen a Dios, hermano, no pueden vivir en amor. No pueden vivir porque ellos no los va a dejar vivir. Amén, porque no están sirviendo a Dios. Por eso, claro, aquí dice, no seáis pues partícipes con ellos. Es una conclusión, hermano, del tema aquí anterior, que se vuelve, hermano, un imperativo, hermanos, para el creyente. En simples palabras, si están imitando a Dios en su forma de amar práctico, entonces deben de mantener su distancia, hermano, con las cosas en las que participan los hijos de oscuridad. Si son imitadores de Dios, hermanos, no pueden vivir imitando a los que caminan, amén, sin Dios. Si imitan, hermanos, a Dios, no pueden participar también en las obras de las tinieblas. Hacer tal cosa, hermanos, sería contradicción. Por eso aquí el apóstol Pablo les dice, amén, no os dejéis engañar. Amén. Acuérdense que ustedes ya son hijos de luz y no hijos de tinieblas. Y si ustedes participan en las obras de tinieblas, entonces sería una contradicción. Porque si son hijos de luz, entonces ¿por qué andan en tinieblas? Muy claro nos lo enseña la palabra del Señor ahí, hermanos. El punto número 2, hermanos, muy importante, hermanos, que yo quiero hablar en esta tarde acerca de no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, es reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Primeramente, hermanos, el primer punto que miramos dice no participéis, amén. Pero ahora el segundo punto dice que reprendamos estas obras infructuosas. Mire Efesios capítulo 5 y versículo 11. Dice así:
y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo aquí les dice que más bien las reprendan. El punto número 2, que se reprendan estas obras. O sea, hermanos, la frase final, hermanos, del versículo 11 nos dice, si no, más bien reprenderlas. Surge la pregunta, hermanos, ¿qué es aquí reprender las obras infructuosas de las tinieblas? ¿Qué es aquí reprenderlas, hermanos? Reprender aquí, hermanos, se traduce del término griego alenjo, que además quiere decir reprochar, poner en manifiesto, exponer y denunciar. O sea, hermanos, es decir, no solo debemos rechazar las obras de las tinieblas, sino exponer o denunciarlas como tales. Por eso no debemos, hermano, hermano, a permitir obras de las tinieblas, hermano, en nuestra vida o en nuestra casa. Hermanos, la voluntad de Dios para nuestra familia, hermanos, es su plena bendición. Y en Cristo, hermanos, estamos completos. Gracias a Dios, hermano, por rodearnos con su presencia y bendición. Debemos de darle gracias a Dios, hermanos. Aquí vemos la declaración que les hace el apóstol Pablo a los Efesios, hermano. En Efesios 5:8, en la primera parte, les dice así: porque en otro tiempo eras tinieblas. Está hablando del pasado, hermano. Está hablando en otro tiempo eras tinieblas. Amén. Esta declaración aquí está dada, hermanos, en dos cosas distintas. O sea, las cuales marcan, hermano, estrechamente una línea, hermanos, que divide el tránsito de nuestra vida en dos, hermano, etapas diferentes, la una de la otra. La primera etapa de la vida fue en la que no conocíamos nosotros, hermano, a nuestro Señor Jesucristo. O sea, eran tinieblas, la primera etapa. Ahora la segunda etapa, hermanos, de nuestra vida, hermanos, fue el tiempo en que Jesús vino, hermanos, a nuestra vida, a nuestra personal, para cambiarla por completo, donde dice, ahora sois luz. Hay dos cosas: antes éramos tinieblas, ahora sois luz. Es muy importante, hermano, entender esto, que si ahora somos luz, no debemos participar en las obras de las tinieblas. El punto número 3, hermanos, que podemos ver aquí es el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento, hermanos, que Dios dice aquí el apóstol Pablo, hermanos, en el capítulo 5, versículo 8, en la segunda parte, donde les dice: mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. O sea, hermanos, si somos luz, debemos andar como hijos de luz. No hay, hermanos, lógicas ni razón, hermanos, para este asunto. La escritura es absoluta. El mandamiento, hermanos, se deja entender, hermanos, claramente. Puesto, hermano, que es verdad que sus vidas han cobrado un nuevo rumbo, hermano, en Cristo. Debe haber una clara diferencia, hermanos, con la antigua forma de vivir, hermano, que teníamos antes, con toda la semejanza, hermanos, a la vida de quien todavía andan en tinieblas, hermanos, y cualquier compañerismo con ellos, hermanos. No debemos participar en esas obras, hermanos. La Biblia, hermanos, nos pone esto como una manera opcional, hermano, al lector, sino que aquí enfatiza, hermano, el asunto en modo imperativo, donde dice andad, hermano, es una orden, amén, que evidenciará, hermano, el estado del corazón de un hombre si no la obedece. Él dice andar, amén. Debemos andar en la luz, gloria a Dios.
No han conocido a Cristo, hermano, aquellos que no andan en la luz y no tienen nada en su vida. O no está viviendo una vida de obediencia a su Padre, asemejándose más al modo de vida, hermano, que se supone que del que ha salido. Hay dos cosas que pueden ser. Si tú estás participando en las obras estas de las tinieblas, no conocerás al Señor o no andarás en obediencia. Porque si eres hijo de luz, debes andar como hijo de luz y no debes de participar en las obras de las tinieblas. El llamado de Dios aquí, hermanos, es muy claro. Él nos quiere, hermano, viviendo en unidad, en renovación de vida, en amor y por lo tanto en luz. La luz tiene, hermanos, quiero decirle como principal propiedad alumbrar o manifestar las cosas, hermano. Nadie puede recibir, hermanos, lo que hay en un cuarto, nadie puede percibirlo, amén, sin presencia de la luz, hermano, que haya en este cuarto. Por medio de esto, hermano, la escritura, hermano, está dándonos, hermano, a conocer las cosas, el propósito que tenemos nosotros, la luz, y también nos dice, hermano, que nosotros somos la luz. Y la luz sirve, hermano, ¿para qué? Para alumbrar en las tinieblas, hermano, para deshacer las obras de las tinieblas. El propósito por el cual tenemos luz, hermanos. ¿Por qué tenemos luz? ¿Por qué dice Dios que somos hijos de luz? El propósito de la luz, hermano, es alumbrar con nuestra vida de testimonio, hermano, a un mundo incrédulo, hermano, y sumido en tinieblas, hermano. Esto va más allá, hermano, de mostrarnos, hermano, agradables o que nuestras obras sean bien vistas, hermano. Más allá, hermano, de buenas obras de caridad o apariencias, hermanos, de vida religiosa. El Señor no tiene, hermanos. El Señor no te pide, amén, que hagas cosas con el fin, hermano, que los demás puedan verte o que los demás puedan decir, vaya, hijo de Dios. No, en realidad, hermanos, el poder, hermano, de Dios, del testimonio. El poder del testimonio es el que cuenta, es el que radica en el poder, hermanos, que tiene para colaborar, hermanos, la salvación de las almas, no para que seamos vistos, hermano. Dios quiere, hermanos, que brillemos, hermanos, como luz, hermanos. Nuestra luz, hermanos, debe manifestar, hermano, a Dios. No debe ser la luz, hermano, que queremos mostrar, ni la que nos esforzamos en creer, sino debe ser la luz que ya tenemos, hermano, de Dios en nosotros, hermano. La luz de Cristo, hermano. Todo aquello que Él, hermanos, va produciendo en nosotros, hermanos, se hará evidente en cualquier persona, hermanos, la cual podrá decir Jesús verdaderamente vive ahí. Cualquier persona al verte, hermanos, que pueda decir porque ve la luz. En este contexto, hermanos, nuestro caminar de luz es esencial, hermanos, para la salvación, hermanos, de aquellos, hermanos, que aún están en tinieblas. Pero cuando nos asemejamos nosotros a ellos, hermano, ¿qué pasa? Más bien estamos opacando, hermanos, la luz de Cristo. Y dejan de ser reprendidos, hermano, en sus corazones a causa de su conciencia. Porque no hay luz que manifieste su camino de muerte, sino nosotros andamos, hermano, también metidos allí en las tinieblas con la luz, con las tinieblas, hermano, allí juntos, pues no se va a manifestar y no se va a saber. Amén. Nosotros somos luz, hermano, y la luz se manifiesta, hermano, en las tinieblas. Gloria a Dios.
Mas todas las cosas, hermano, cuando son puestas, quiero decirle en evidencia, hermano, por la luz, son hechas manifiestas, hermano, porque es la luz, hermanos, la que los manifiesta, hermano, lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, cuando sigue hablando el apóstol Pablo más adelante, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y Cristo te alumbrará. La cuestión, hermano, aquí de los muertos. Muchos se han topado, hermano, con un error, hermano, al tratar de aplicar este último verso, hermano, a los creyentes. Los muertos aquí, hermanos, que de que está hablando no son los cristianos. Los muertos aquí son aquellos, hermano, que necesitan ser alumbrados por la luz que tenemos nosotros en Cristo. Amén. Levántate de entre los muertos. Amén. Aquí podemos ver, hermanos, claramente, hermano, que Dios te quiere usar como luz, hermano. Dios está diciendo, vivan de tal manera, hermanos, que su vida sea una luz. Una luz, hermanos, que grite, hermano, a los que están en tinieblas. Amén. Si lo pensamos bien, hermanos, nuestro testimonio es cosa seria, hermanos. Nuestro testimonio puede ser el faro, hermanos, a que guíe, hermanos, a los náufragos, hermanos, a un buen puerto. O puede ser el desvío mal colocado, hermanos, en la carretera que lleve a los demás a un abismo de muerte. Depende, hermanos, de nosotros, cómo estemos actuando, si somos la luz, hermanos. ¿Cómo ser luz para otros, hermano? ¿Cómo podemos ser luz para otros, hermano? A través de las preciosas líneas, hermanos, que le escribe el apóstol Pablo a los Efesios, hermanos, aquí podemos encontrar numerosos principios, hermano, que nos ayudan y que nos orientan, hermano, con consejos prácticos y cómo llevar una vida de luz, hermano. Sin embargo, esta vez solo, hermano, nos contraeremos, hermano, en los textos que estamos mirando. Estos, hermanos, no son, hermanos, o nos dan unas pautas específicas que están relacionadas directamente, hermano, con ser la luz para el testimonio, hermano, a los que están en oscuridad y ganarlos, hermanos, para Cristo. O sea, hermanos, nos estamos enfocando aquí en que nosotros somos luz, en que no participemos en las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y luego nos sigue hablando allí, porque nosotros somos luz, somos hijos de luz y debemos andar como luz. Debemos vivir, hermano, en el fruto del Espíritu. Amén. Debemos, hermano, estar nosotros, hermano, comprobando, hermanos, lo agradable, hermanos, que es Dios, hermano. Dios quiere, hermano, lo mejor para nosotros, por lo cual, por eso, hermanos, ha permitido, hermanos, que estas cosas quedaran escritas, hermanos, allí en la Biblia para amonestación de nosotros, para que no hagamos nosotros las mismas cosas y perezcamos, hermano, como ellos perecieron, hermano, por no obedecer las cosas de Dios. Debemos de comprobar qué agradable es Dios, hermano. O sea, no hay mejor forma, hermano, de comprobar lo que agrada a Dios, hermano. ¿Sabe cómo? Que creciendo en el conocimiento de Cristo e imitándole, porque el que me envió conmigo está, dice. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, como dice Juan 8:27. Que nosotros también, hermanos, podamos agradar a Dios, hermano. Amén. Como Jesús dijo, yo he agradado al Padre, que nosotros agrademos, hermano, a Jesucristo, hermanos. Obedeciendo, hermanos, sus mandamientos, hermano. Y no participando, hermano, en las cosas, hermano, que sabemos, hermano, que nosotros como cristianos no debemos de participar, hermanos, sino más bien reprenderlas, hermano. Ahora en estos tiempos, hermano, en estos tiempos
es difícil, hermano, para muchos cristianos, hermano, que están mediocres, hermano, están allí, porque están, hermano, participando en estas cosas que no deben de participar. Y se sienten mal porque sus hijos quieren participar en esto y se les hace algo inofensivo, pero no, hermanos. La palabra del Señor aquí nos exhorta, hermanos, que no debemos de participar en las obras de las tinieblas. Vamos a terminar, hermano, con Efesios capítulo 5, versículo 11 y 12, hermanos. Amén. Y vamos a ver, hermanos, a recapitalizar allí, hermanos, lo que nos dice, hermano, este versículo, hermanos. Dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Gloria a Dios, hermano. Que nosotros, hermanos, no hagamos esas cosas y que podamos y que Dios pueda decir, aún nos avergonzamos de esas cosas que hacen en secreto. O sea, si somos hijos de luz, hermano, que no participemos nosotros en las obras infructuosas de las tinieblas, hermano. Y nosotros sabemos, hermano, qué es las cosas de las tinieblas y qué son las cosas de luz. Y si somos, hermano, hijos de luz, hermano, andemos como hijos de luz. Gloria a Dios, hermanos, que en esta tarde Dios te bendiga. Espero haya recibido esta palabra y que la puedas poner por obra en tu vida, hermanos, para seguir adelante, hermanos, y saber, hermanos, las cosas que no le agradan a Dios, hermanos, y obedecerle, hermano, como Él quiere. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Así que le doy gracias a Dios en esta hora. Gracias le damos por este mensaje que nos ha dado, hermanos. Amén. Así que vamos a orar, hermanos. Amén. Antes de despedirnos, y vamos a orar por aquellas personas también, como siempre lo hacemos, que se encuentran en necesidad. Amén. Así que vamos a hacerlo todos juntos. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que podamos ponerla por obra, Señor, en estos tiempos, Señor. Oh, Señor, también te pido en esta hora, Señor, por cada una de las necesidades, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, si hay alguno, Señor, que se encuentra enfermo, Señor, yo te pido, Señor, que tú lo levantes, que tú lo sanes, que tú sanes, Señor, su cuerpo, en el nombre de Jesucristo. Para ti no hay nada imposible, Señor. Para ti, Señor, las cosas imposibles, Señor, tú las haces posibles. Así, Señor, que te doy gracias en Cristo Jesús. También te pido por cualquier otra necesidad, Señor, que haya, Señor, y según tu voluntad, Señor, tú súplala, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, yo me pongo en tus manos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. No estamos, Señor, para, Señor, terminar este mensaje, por lo cual, Señor, te pido que tú unjas este mensaje para que sea de bendición, Señor, a todos aquellos que lo escuchan. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues que Dios les bendiga. Espero que se gocen en esta tarde, hermanos, y que Dios les bendiga. Y nos vemos, hermanos, hasta la otra. Amén. Bye.